En primer lugar, queríamos agradecer la oportunidad de presentar esta comunicación al Congreso basada en la investigación sobre la ocupación y la percepción social que hay de este fenómeno ahora mismo, elaborada desde la Universidad de Santiago de Compostela por Noé Fernández Villa, Diego Prados Nieto, Bruno Pombo Gacio y yo mismo. Partimos de un marco teórico en el que tenemos en cuenta la percepción alterada que existe ahora mismo alrededor de este fenómeno que pivota alrededor del propio movimiento de la ocupación que, como es típico de los movimientos sociales contemporáneos, genera identidades sociales y que a través de los imaginarios sociales genera determinada percepción de lo que es el fenómeno del que vamos a hablar. Partimos, en teoría, de la situación jurídica de lo que es el uso y el derecho a la vivienda. El propio derecho a la vivienda aparece reconocido en la legislación internacional y en la propia Constitución española. Ahora bien, alrededor de lo que es el propio derecho a la vivienda, ahora mismo se están dando toda una serie de cuestiones que afectan al acceso a la misma. El índice de paro juvenil de los más altos de Europa en España ahora mismo, la precariedad laboral de la juventud, trabajos no fijos, de bajos ingresos, salarios a jornada partida, la especulación con la vivienda por parte de los grandes fondos tenedores, los precios de la vivienda totalmente disparados, la masiva turistificación que está sufriendo en concreto España y la venta de viviendas a personas extranjeras y fondos de inversión y la propia falta de vivienda pública. Esto nos puede hacer repensar si realmente, más allá de que el derecho a la vivienda aparece reconocido en la legislación, si realmente podemos hablar de un derecho a la vivienda. En 2009, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice que a nivel mundial había 1.000 millones de personas sin una vivienda adecuada. En concreto, el Instituto Nacional de Estadística dice que existen 3,8 millones de viviendas vacías, lo cual hablaríamos de un 14% total del parque urbanístico. Más allá de que estas cifras no están totalmente actualizadas y que es complicado acceder tanto a cifras de ocupación como a cifras de viviendas vacías. En cualquier caso, una vivienda vacía es una vivienda familiar que se considera ocupada o vacía cuando no es la residencia habitual de ninguna persona, ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie. Se trata de viviendas deshabitadas. Más allá de lo que estaba comentando, podemos ver en el mapa que se ve en la diapositiva que la distribución de viviendas vacías en España es muy irregular. En concreto, si miramos Galicia y miramos Madrid, veremos por la colocación de los colores que la situación es realmente complicada, diferente, igual que es diferente el fenómeno de la ocupación y cómo impacta, por ejemplo, en zonas como Madrid o Cataluña, a diferencia de lo que puede pasar en Galicia. Con lo cual, hablar de manera homogénea de la ocupación o del movimiento Ocupa en toda España no deja de modificar lo que es la percepción del fenómeno y no responde a la realidad de fondo de lo que es el propio fenómeno. En cualquier caso, de manera académica, Puig define la ocupación como vivir o usar de otro modo inmuebles sin el consentimiento del propietario. Se puede distinguir, en cualquier caso, lo que es el fenómeno de la ocupación de lo que es el movimiento ocupa. Decía al principio que los movimientos sociales actualmente son de carácter predominantemente identitario. En concreto, el movimiento ocupa pivota alrededor de lo que es lo que hablaríamos desde un punto sociológico de una subcultura, unos símbolos, unas maneras que se organiza a partir de filosofías anticapitalistas relacionado a su vez con fenómenos ligados a lo que es la propia antiglobalización. Tenemos, pues, que el movimiento Ocupa pretende alcanzar, es un movimiento de carácter contracultural y pretende organizar la vida, a diferencia de lo que es en el Estado capitalista, a partir de una organización social alternativa que buscaría las relaciones horizontales, la autogestión, la apertura de espacios privados y el propio disfrute de la ocupación.
En la literatura se pueden distinguir cinco diferentes maneras de percibir lo que es el movimiento ocupa. La ocupación debido a situaciones de pobreza ligadas a la vulnerabilidad, la ocupación como estrategia alternativa de alojamiento, la ocupación de tipo conservacionista para conservar espacios, edificios antiguos, edificios que están en ruinas y que no está utilizando a nadie, lo que es la construcción del propio fenómeno, sobre todo por parte de posicionamientos políticos ligados a la derecha y ultraderecha, que tienen la seguridad en el centro de sus programas a partir de lo que es la gestión discursiva de lo que es el propio riesgo. Un riesgo que, por otro lado, es una construcción social, como sabemos, a partir de Mary Douglas, y que, en todo caso, es imposible alcanzar el riesgo cero, pero se juega con este tipo de cuestiones para vender a nivel político determinados programas electorales. Luego tendríamos la ocupación empresarial en el sentido de cómo grandes fondos tenedores están utilizando esto para sus inversiones. A partir de aquí tenemos la otra cara de la moneda, que son las empresas de desocupación. Son empresas privadas en la que en algunos documentos judiciales ya vemos que nos avisan de que utilizan métodos polémicos y usualmente poco ortodoxos. El ejemplo paradigmático sería la polémica empresa Desocupa, cuyo líder es Daniel Esteve, vinculado últimamente a posicionamientos de ultraderecha, como se puede ver en los vídeos que él mismo publica en las redes sociales, y que por otro lado tiene oscuras relaciones tanto con el Sindicato Unificado de Policía como lo que es la Asociación de Tropa y Marinería, y que la propia empresa tiene una serie de no ganancias que no responderían a lo que es el sueldo de más de 100.000 euros que reconoce en lo que es el trabajo que hace el propio Daniel. El ejemplo paradigmático de la manera de conducirse y la manera violenta en la que tiene de expresarse son las últimas amenazas que ha hecho de manera pública a través de un programa de la Sexta muy conocido, equipo de investigación, en el que se pueden ver los vídeos y cómo se refiere a los propios periodistas. Entiéndase cómo puede llegar a tratar a la gente de las viviendas que están ocupando las viviendas que desocupa. En cualquier caso, la magnitud del fenómeno sería esta que tenemos en la figura de la diapositiva, en el que teniendo España un parque de más de 25 millones, casi 26 millones de viviendas, las denuncias por ocupación realmente serían 16.726 y los juicios verbales serían 2.785. Dentro de lo que es la criminología, podríamos explicar este tipo de fenómenos aplicando la teoría general integrada de Agnew, la teoría del control de Hirschi, la teoría de la anomia, teoría de la tensión de Robert Merton, la criminología ambiental y a nivel de lo que es sociología del conocimiento, para intentar entender lo que es la alteración de la propia percepción, tenemos la teoría de los pánicos morales. Se habla de ocupación como grandes olas, se magnifican los números, se utilizan tantos por ciento en vez de utilizar lo que es números brutos, con lo cual se está alterando la percepción, no coincidiría con lo que es la construcción de un fenómeno de pánicos morales, dado que se supone que el pánico moral tiene que ser algo breve. Para entender el fenómeno aplicamos una metodología cuantitativa. Se hizo una encuesta a través de Google Forms en el que nos centramos en tres bloques: comprender las variables sociodemográficas de los sujetos de investigación, la percepción del fenómeno ocupa a través de preguntas cerradas, y dejamos una pregunta abierta para que emerja la percepción social, y aplicamos análisis del discurso típico de la cualitativa. La muestra está formada por 75 personas, de ellas el 57% serán mujeres, el 42% serían hombres, el 80% tendrían estudios universitarios y el 19% tendrían estudios de secundaria no obligatoria. El 56% afirmó leer o ver las noticias todos los días mediante la prensa digital o escrita, en el 41%, las redes sociales el 40% y en diferentes podcasts el 17%. En relación a cómo se percibe el fenómeno, se ve una percepción muy polarizada. Prácticamente la mitad de los investigados cree que esto realmente no es un problema muy importante, pero la otra mitad sí que percibe que es un problema social de determinada importancia. Si lo miramos desde el punto de vista de
cómo habría que manejar este tipo de situaciones, el 60,8% de las personas encuestadas creen que la protección que presta la legislación actual frente a la ocupación no es eficaz. El 31,1% considera que la protección que presta la legislación actual sería poco eficaz. En relación a las soluciones aplicadas, como casi siempre hablando de este tipo de fenómenos, cuando casi se llegan a criminalizar a través de la construcción de la percepción social, tenemos que la solución a aplicar propuesta por los sujetos de investigación será endurecer las penas y aplicar los desalojos. El problema es que el endurecer las penas en criminología hay suficiente evidencia a estas alturas que se sabe que ese tipo de funcionamiento no realmente, valga la redundancia, no funciona. Con lo cual estamos proponiendo algo que realmente se sabe que no va a dar resultado. En cualquier caso, hay una parte de los encuestados que preferirían facilitar el acceso a la vivienda y hay personas que lo que harían es una solución mixta mezclando varias de estas propuestas. En relación al enfoque punitivo, el 94,6% apoyaría medidas más estrictas, repito, no dan resultado, y dentro de este porcentaje, el 71,6% apoyaría medidas bastante o enormemente más estrictas de las existentes. Ponemos sobre la mesa que existe una correlación positiva débil y estadísticamente significativa entre la edad y el apoyo a endurecer las penas y los desalojos, pero no se localiza este tipo de vinculación si aplicamos la variable género. En relación al análisis cualitativo, se pone de manifiesto una mala comprensión de lo que es la propia ocupación, dado que se confunde con otras categorías legales como el allanamiento de morada y el hecho de que exista violencia a la hora de hacerla, llamémosla, ocupación, el propio allanamiento. Esto abriría lo que es el proceso penal en dos vías diferentes. Aparte, no se tienen en cuenta matices como los que introduce la ley en el sentido de si la vivienda ocupada es primera vivienda o no lo es, si pertenece a un gran tenedor, si en la vivienda viven personas vulnerables, con lo cual los matices están fuera de lo que es la percepción social y realmente solo se ve lo que es de manera grosera, lo que es el fenómeno, malinterpretándolo a nivel legal y pensando que no se puede hacer nada, que la ley realmente no permite hacer nada cuando ocupan la vivienda de uno. A nivel de conclusión, se puede concluir que faltan cifras oficiales de investigación para proporcionar a la ciudadanía un conocimiento cierto y preciso de este fenómeno. No se desconoce a nivel eficaz, a nivel riguroso, cuántas viviendas están ocupadas, en qué situación está. No puede ser que no existan investigaciones públicas de organismos como el CIS o el INE en relación a esta situación. Las cifras conocidas arrojan bajos niveles de ocupación, pero la percepción social se está viendo alterada, rozando la consideración, como mencionaba, de fenómeno de pánico moral. Por otro lado, como decía hace unos momentos, la percepción de este fenómeno adolece de una gran simpleza, carente de profundidad y de matices. El enfoque punitivo es el principal que ponen encima de la mesa casi todas las personas encuestadas, pero repito, eso no se ajusta a la evidencia científica y está demostrado que no da resultado aumentar las penas para reducir el crimen, reducir los tantos por ciento que presentan determinados fenómenos. Con lo cual, estamos hablando de la vivienda. Hay que poner en el centro este fenómeno, un conocimiento riguroso que conduzca a la implementación de políticas públicas de vivienda que garanticen el derecho a la misma, que permita una vida autónoma y desarrollar proyectos de vida que realmente permitan determinada calidad y bienestar para las personas y no que la vivienda se haya convertido en una utopía que más allá de lo que es la realidad de muchas personas. Más allá de esto, ahí pueden ver la bibliografía que hemos utilizado y quedamos a su disposición para cualquier pregunta o comentario que deseen hacer durante el Congreso. Nada más, muchas gracias por su atención.